Como veis en pantalla, vamos a analizar la entrevista más jugosa de CZ hasta la fecha. Y digo más jugosa hasta la fecha porque mirar que siempre estoy viendo entrevistas de fundadores, de ejecutivos dentro de criptos, pero hacía mucho tiempo que no veíamos una entrevista tan personal, al menos para CZ, y lo mejor de todo es que nos da también una valoración de cómo va a acabar Bitcoin este ciclo, o sea, nos da una predicción de Bitcoin y también una predicción del máximo, según él, de este ciclo en cuanto a capitalización del mercado cripto. Entonces, vayamos ya al lío. La hicieron en Dubai en fechas del token 2049, la tenéis en YouTube si la queréis buscar, dura más o menos una hora y la hicieron dentro de Rook Radio. Es un canal que hacen entrevistas, hacen contenido cripto, Web3 y la verdad es que yo no lo conocía, pero sí que es cierto que viendo esta entrevista he aprendido bastantes cosas sobre CZ que yo tampoco conocía, pero sobre todo curiosidades que creo que son muy buenos insights para el ecosistema cripto. Entonces, lo he resumido en este vídeo, no sé cuánto va a durar, pero os invito a que estéis hasta el final y si queréis más vídeos, al menos entrevistas traducidas de gente realmente que la toca dentro del sector, dejar vuestro like y también suscribiros. Entonces, dicho esto, vayamos a darle caña porque antes de empezar le hacen la primera pregunta, ¿no? ¿Qué tal es Emiratos Árabes? Porque él está ahora mismo residiendo en Abu Dhabi, por lo que él vivió en Dubai durante bastante tiempo. De hecho, pues al final Dubai es muy friendly de las criptomonedas. Yo he estado un par de veces y no sabéis la cantidad de gente que habla de criptomonedas, negocios que aceptan criptomonedas, casas, coches, experiencias, pero él decía que no le acabó ya que había mucho tráfico y también mucha gente, por lo que ahora mismo está viviendo en Abu Dhabi, que es mucho más tranquilo y también más familiar. A mí siempre me han dicho que los Emiratos Árabes, como que Dubái es la parte más luxury, más de show off y más para gringos, para gente externa, o sea, de otros países extranjeros, pero luego Abu Dhabi la tienen más cuidada como para gente realmente de Emiratos Árabes, gente con mucha pasta y también hay muchas empresas grandes y no solamente de Dubái, o sea, de Emiratos Árabes, sino también internacionales. Por lo que en este caso CZ ahora mismo está residiendo, al menos hasta donde podemos saber, o al menos hasta donde él ha dicho, en Abu Dhabi. Entonces, siguiente pregunta porque iremos yendo como fragmento por fragmento. De hecho, ya estáis viendo que os he hecho capturas de pantalla de la propia entrevista para que sepáis en cada momento más o menos dónde ha dicho las cosas que vamos a ir comentando. Es una entrevista que ha durado una hora y hay muchos insights muy interesantes. Entonces, alrededor del minuto 3 nos dice lo siguiente, porque yo todo esto, yo no lo sabía de CZ, pero estudió 4 años en Estados Unidos en McGill University, en Montreal. Estuve 4 años, pero no se graduó, y esto es algo que le pasan a muchísimas personas. Yo en mi caso, por ejemplo, separando las distancias obviamente, pero yo estudié diseño audiovisual en la universidad, estuve 5 años porque me pedí como un año de intentar separar asignaturas porque no me daba la vida, no me daba con las inversiones, con YouTube y demás, pero también hice pues una carrera universitaria y sí que me gradué, pero lo habitual es que muchas de estas personas cuando tienen mucho talento y están en la universidad, simplemente por contactos o porque están destacando más que el resto de sus compañeros, hay muchas empresas que los suelen contratar de un poco, no es ilegal realmente, simplemente les ofrecen un contrato de, oye, estás estudiando, pero me gusta lo que estás haciendo y antes de que acabes, yo ya quiero que estés trabajando conmigo. Entonces, en este caso, consiguió un trabajo que le pagaba mucho más, seguramente, de algo posgraduación. Esa es la realidad. Entonces, los jóvenes, hoy en día, si tú estás haciendo primero de carrera, segundo de carrera y te llega un contrato que te van a pagar, me lo invento, 5.000, 6.000 euros al mes o dólares, y cuando tú acabas la carrera te podrían estar pagando 2.000, 3.000, es normal que esa persona al final diga, vale, voy a seguir con la universidad, pero voy a ver qué tal con el trabajo, y si finalmente el trabajo te gusta y le ves potencial, a tomar por saco la carrera. Al final la carrera hay un poco de titulitis muchas veces, hay gente que se queja porque tienen muchos másters y no tienen trabajo, pero al final no es tanto lo que estás estudiando, sino la habilidad que tú tienes dentro de ese nicho o sección, ¿no? O sector. Luego también CZ es una persona que no mira deportes y no escucha música. Datos curiosos, porque luego en prisión, pues ya hablaremos de esto. Sí escucha audiolibros y para no aburrirse juega a juegos básicos estilo Candy Crush. O sea, esto sale de la entrevista, o sea, hablamos de criptos, pero también de la vida y creo que es interesante que sepamos la figura de CZ, que posiblemente sea la persona más influyente dentro del sector, junto a Vitalik, pues saber un poco pues cuáles son sus gustos, aficiones y sobre todo cómo ha sido su vida en los últimos años. También le gusta chilear con sus amigos, ir a comer con ellos de vez en cuando y entrena cada día. Una vida simple, dice él.
Y esto a mí realmente me encanta porque yo he tenido la oportunidad de conocer a CZ muchas veces, incluso comido en una cena muy privada de Binance, justamente a mi lado, CZ. O sea, había un directivo y CZ al lado y éramos 8 o 10 en la mesa. He tenido la posibilidad de conversar con él privadamente y lo que siempre me ha gustado es que nunca ha tenido ropa de marca, relojes de marca, o sea, no ha sido una persona materialista y a mí esto me ha inspirado mucho porque en el sector cripto como que se alimenta todo esto, ¿no? A ver quién gasta más, a ver quién es el que tiene el mejor coche, la mejor casa y realmente CZ es una persona muy simple y que realmente él valora más la tranquilidad que tener posesiones materiales, porque eso al final no te da felicidad. La felicidad está en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles y muchas veces son los planes que no valen ni un centavo de dólar, que es estar con tus amigos, tomándote por ejemplo una horchata, ir a la playa, jugar a vóley. Estos planes para mí son los mejores. Y CZ también compartía esta filosofía de vida. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es tu definición de una buena vida? Estar contento contigo mismo y de aprobarte a ti mismo, saber qué estás haciendo, cuidar de ti mismo para así poder ayudar a los otros. Esto también es algo que yo he intentado remarcarlo muchas veces en mis vídeos, que al final intento predicar mucho con el ejemplo, intento predicar pues una buena psicología en la inversión, unos buenos hábitos, ser buena persona, intentar ayudar a los demás, pero sobre todo al principio hay que ser un poquitín egoísta, cuidarte a ti mismo, ver que estás bien y luego ayudar a otros, porque si tú no estás bien no vas a tomar buenas decisiones ni en la vida ni en los mercados financieros y esto al final no lo puedes trasladar a otras personas, porque al final simplemente pues va a ser un consejo que tú vas a dar a otra persona, pero como no has predicado del ejemplo, no realmente le va a impactar a esa persona. Entonces es muy importante lo que dice CZ, o sea, saber cuidarse a sí mismo para luego poder ayudar a otros. Esto es como en los aviones, o sea, cuando, por ejemplo, estábamos en turbulencias y falta oxígeno, cualquier cosa, y se está poniendo la cosa chunga, ponte primero tú la máscara porque luego vas a ayudar a otras personas. Pues más o menos será el mismo ejemplo. ¿Cómo equilibras el tiempo en el trabajo y la familia? Interesante para aquellos que tenéis pues familia con hijos y también tenéis un trabajo que os quita bastante tiempo, ¿no? Siempre está por casa, por lo que siempre está con ellos. No es tiempo de tanta calidad porque trabaja, pero está cerca de ellos. Disfruta más de su familia ahora que salió de la prisión y se dio cuenta que lo que más echaba de menos era justamente su familia. Ya estáis viendo que al final, cuando te quitan realmente aquello que tú realmente puedes querer, te das cuenta que lo primero es la familia. O sea, que te quiten el coche, que te quiten la casa, que te quiten ciertas cosas materiales, realmente te da igual. Pero cuando te quitan tu familia, realmente ahí es donde ya te tocan la fibra. Y en este caso CZ fue muy honesto en la entrevista, que lo único que echaba de menos no era todas sus experiencias, todo lo que había conseguido en la vida, sino realmente estar con su familia, por lo que al final tiene la suerte de teletrabajar, por lo que no está obviamente 100% dedicando todo su tiempo a su familia cuando está en casa, pero sí que de alguna forma pues está en casa y al final estar con ellos, aunque no estés al 100%, también es algo que está muy bien y yo lo intento también aplicar en mi vida. Muchas veces pues puedo trabajar desde casa y a veces pues tengo mi familia, tengo amigos y al final pues es algo que mola mucho, ¿no? El hecho de estar trabajando aquí y que mi amigo esté aquí en la cama haciendo sus cosas, escuchando música, dibujando lo que sea y yo pues también estar trabajando. ¿Qué más tenemos? Hace muchas reuniones tumbado en la cama, incluso en pijama, más de las que la gente se imagina. Y esto es algo que a mí también me ha pasado mucho. Sí que es cierto que me he quitado bastante el hábito de hacer reuniones en lo que sería la cama, más que nada porque al final también me quiero activar, no quiero estar en la cama ahí medio zombie haciendo las reuniones, pese que hay mucha gente que las hace, ¿no? Pero sí que es cierto que CZ pues hace mucho hincapié que hace muchas reuniones en la cama. Imagino que también cuando se levanta pues lo que hace es abrir el portátil y ponerse a trabajar. Yo lo que prefiero hacer es cuando me levanto de la cama o me pego una ducha, me cepillo los dientes, lo que sea, pero me activo, ya sea unas flexiones que me da un poco la luz e intentar andar por la casa, ¿no? O sea, por el piso. Y luego pues ya me pongo a hacer reuniones. Pero lo primero de todo, hacer reuniones para mí no creo que sea la mejor decisión, al menos a nivel de estar delante de una pantalla con todos los estímulos. Creo que al final pues, oye, de menos a más, porque si no nos estamos agobiando muy rápidamente. Luego también hablemos de su perro, o sea, sobre su perro Brócoli, que yo ahora mismo sé cuál es su nombre, sí que vi en su momento cuando lanzaron la meme, que se lió parda, pero aquí hay un dato curioso y es el siguiente, o sea, ya tiene 2 años y medio su perro, ya está mucho más tranquilo, ahora ya que es algo mucho más mayor, porque al final cuando son cachorros dan mucho por saco los perros, es la realidad, y el hombre salió porque la vida no hay que tomársela tan en serio, así que pensó en colores estilo brownie, pero se decantó por brócoli. Lo gracioso de todo esto es que hay mucha gente
que cuando él subió la foto de su perro y dijo, bienvenido a mi nuevo perro, o lo que sea, o mi nuevo amigo, en Twitter mucha gente le empezó a preguntar cómo se llamaba el perro. Y realmente le insistieron muchísimo. Y él no sabía por qué le estaban insistiendo. Luego se dio cuenta que era porque la gente quería hacer una meme sobre el perro de CZ. O sea, para que os hagáis una idea, él no sabía realmente. Él hizo hype y demás. Y luego se enteró que es porque la gente quería hacer una meme. Entonces él como que, a lo mejor aquí nos está mintiendo, ¿no? Pero él era bastante inocente en no saber realmente qué estaba pasando y por qué había tanto interés en saber el nombre de su perro. Dicho esto, vayamos a por la siguiente. Hablemos sobre memecoins, porque CZ en este caso dedicó un trocito bastante largo a hablar de memecoins. Al estar en prisión estuvo algo desconectado de su evolución. Entiende que tradear memes es algo muy complejo y que se rigen como unas normas o unos patrones que hay que entender. Y esa es la realidad. Por ejemplo, mi amigo Lucas, que ya lo sabéis que lo ha traído muchas veces en el canal, es una persona que realmente le está dedicando cuerpo y alma a lo que son las memecoins. Pero es que le dedica más horas que un trabajo a tiempo completo. ¿Que realmente puedes ganar dinero? Sí. ¿Puedes ganar muchísimo? También, pero también lo puedes perder. Entonces, realmente, si sabes ahora mismo tradear memecoins, es porque justamente sabes hacer lo que dice, en este caso, CZ, que es que te sabes los patrones ganadores o las normas no escritas dentro de las memecoins, porque van evolucionando muchísimo, pero al final lo que tienes que saber es cómo captar la atención de aquellos tokens que luego tendrán más atención. Porque al final tú lo que estás haciendo es una carrera. Tú compras un token que luego más gente lo va a comprar porque va a hacer la misma reflexión que tú has hecho a la hora de comprar ese token. Pues compro el token de Juanito porque como ha salido la noticia y esto puede ser el catalizador porque Elon Musk va a hablar del token porque hoy es el día tal y no sé qué, pues al final las memes funcionan con unas normas o unos patrones que algunos de ellos ya los hemos comentado, de hecho, en el canal. También CZ no sabía por qué la gente le pedía que dijera el nombre de su perro. Era para que hicieran memes. O sea, este es el dato que os decía antes de las memecoins, de por qué CZ pues creó tanto misterio a la hora de decir el nombre de su perro y porque era que la gente quería hacer simplemente una memecoin sobre el token de brócoli. O sea, hasta la gente ahora mismo está en este punto con las memecoins. Para los traders de memes, cree que es algo muy duro y que se requiere de muchas horas y estar en group chats todo el día. Es la realidad. O sea, si tú quieres ahora mismo ganar mucho dinero con las memecoins, tendrás que estar mucho tiempo tradeando memecoins. Muchas horas. Lucas se levanta a las 9, 10 de la mañana y se va a dormir a las 10, 11, 12 de la noche. Obviamente, pues una persona pues tiene que hacer entrenos, tiene que comer, tiene que salir de casa un ratito, 3 hábitos tontos, pero es un trabajo a tiempo completo y requiere de muchísima disciplina. Si no puedes dedicarle más de 1 o 2 horas, no le dediques tiempo a las memes. Simplemente céntrate en Bitcoin y luego ya el resto irá saliendo. También si la comunidad cripto está en memes, apoyarán las memes con BNB Chain. Esto lo dice porque al final CZ no deja de ser una persona más dentro del ecosistema, es un agente más y al final pues sí que es cierto que él no es que sea muy pro de memes, pero si la gente está con las memes que no callan, al final lo que decía CZ en la entrevista es que apoyarán las memes pero dentro de la blockchain de BNB Chain. Por eso también lo de Brócoli le dio más continuidad después de la salida de bueno, cuando hizo el tweet del nombre de su perro, pues estuvo hablando de memes, de algunos tokens, bla, 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 simplemente para generar un poco de hype dentro de BNB Chain. Más que nada porque CZ comenta que no puede involucrarse con el CEX, es decir, no puede hablar de Binance, no puede tener ninguna relación directa con Binance, al menos por ahora, pero no hay ningún problema en la BNB Chain, en la blockchain oficial de Binance, y también puede hablar de Binance Labs, no hay ningún tipo de prohibición. Sigamos con más información. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué parte de la industria le emociona más? Ahora mismo, es decir, en el momento que estamos grabando este vídeo o estaban grabando esa entrevista, ¿qué es lo que más le llama la atención? Pues piensa que ahora mismo hay muchas cosas sucediendo debajo de todo el ruido de las memes. Yo opino igual, sí que es cierto que las memes siguen siendo como lo que más se busca en criptos, lo que la gente tradea más, donde está realmente el volumen, pero se están creando más cosas. O sea, cree que AI, la inteligencia artificial, es una narrativa muy fuerte junto con el uso de la blockchain. DESTI, que es la ciencia descentralizada, opina que también lo que pasa que es a long term, los proyectos de ciencia, y la gente quiere dinero rápido, problema para la financiación. Esa es la realidad, o sea, al final lo que querían hacer con Uro y Riff, por ejemplo, de Science, era un
proyectos muy interesantes, con experimentos con moscas, con ratones y demás, y que querían ver pues si realmente se podía desarrollar algún tipo de protocolo, de bacteria, de medicamento, llamarlo como queráis, pero al final la gente especula, ofrece su dinero, pero quiere un retorno rápido. Ya no existe eso de meto el dinero y me olvido durante 3-4 meses y luego veo cómo va. No, ahora mismo hay mucho PVP, la gente ya está compitiendo muy a corto plazo entre inversores, por lo que al final el dinero rota muy rápido de token a token, por lo que The Science es una narrativa ganadora, pero que ahora mismo no está en el mood de los inversores. O sea, esa es la realidad. También Real World Assets, tokenización de activos reales, también lo comenta, haciendo referencia a BlackRock que se está posicionando. Ya lo hablamos en uno de los anteriores vídeos, que BlackRock estaba muy fuerte con esta narrativa, de hecho liderándola, por lo que al final CZ también ve un poco lo que está pasando en la escena y al final pues simplemente está respaldando lo que ya está funcionando o ya se ha hablado. Es decir, no hablo de una narrativa que nadie hubiese comentado anteriormente. Y también hace hincapié de que los ETFs también son importantes para añadir institucionales en cripto y Web3. O sea, que entran con Bitcoin, pero al final los institucionales ven Bitcoin como una forma de hacer dinero, de poder generar comisiones con sus ETFs, pero luego sí que es cierto que si van viendo otros instrumentos, otras narrativas, no me extrañaría que también estuviesen entrando en ellas, en inteligencia artificial, en tokenización de activos reales, en el gaming en un futuro. Así que bueno, más o menos estas eran las industrias que más le estaban emocionando a CZ. Sigamos porque sobre el minuto 12 de la charla hablan de lo siguiente, y es: ¿crees que la institucionalización de las criptos es mala? Y en este caso nos contesta lo siguiente: siempre hay pros y contras. CZ, como Bitcoin adopter, dice que mejor, que como más tarde lleguen, mucho mejor. Obviamente esa es la realidad, más que nada porque al final lo interesante de Bitcoin sería que la mayor cantidad de personas pudieran estar comprando Bitcoin antes que entren las instituciones. Lo que pasa es que tienen la oportunidad, pero no están comprando. ¿Por qué? Pues porque al final muchos medios están comprados y también no quieren que nadie esté comprando Bitcoin. Porque al final, si todo el pueblo comprase Bitcoin antes que los bancos o las instituciones o los gobiernos, se hubiese hecho todo mal. Porque al final el retail tiene que ser el último en comprar los bitcoins, por lo que en este caso CZ está defendiendo un poco la posibilidad de que el retail realmente esté comprando bitcoin pero no está moviendo el culo, y es una tristeza. De hecho, yo he comentado varias veces en el canal que es importante que tengáis algo de bitcoin, no algo incluso simbólico, sino algo que digáis forma parte de un porcentaje importante dentro de vuestra cartera, porque las memes, las altcoins están muy bien, pero al final Bitcoin seguirá siendo Bitcoin para el resto de nuestras vidas y sabemos que Bitcoin va a aguantar siempre a long term, pero las altcoins, cuidado. También la descentralización hace que cada persona pueda hacer lo que quiera con BTC. También las instituciones, bancos y países, porque se critica muchísimo que al final no, Bitcoin deja de ser descentralizado porque los bancos y las instituciones están comprando y están teniendo pues gran parte de lo que sería el supply de Bitcoin, pero al final Bitcoin es descentralizado y no tiene barreras de acceso. Puede comprar prácticamente todas las personas. Entonces, al igual que cada persona puede comprar Bitcoin, ¿por qué los bancos no podrían estar comprando Bitcoin? O sea, que la gente no se queje de esto si luego no están comprando. Esto es un poco lo que CZ también quería trasladar. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es lo que está más raro o podrido dentro de la industria? Una pregunta un poco random, pero hemos sacado conclusiones. Hay demasiado dinero en las meme coins y es una realidad, hay muchísimo y cada vez más diluido, porque al día de hoy hay más de 15 millones de monedas, casi 16 millones de monedas, es una barbaridad. Las regulaciones ahora favorecen mucho más a los builders y rotará a un momento más sano del mercado. Y es la realidad, o sea, cuanta más regulación, más facilidades a la hora de poder desarrollar proyectos blockchain, no te ponen tantas trabas, no es un tema tabú y es más fácil también para poder negociar con desarrolladores, hacer un equipo, decirles que estás trabajando en la industria cripto. No es lo mismo de hace 3-4 años al momento que estamos ahora mismo, porque al final hay muchas personas que van a ver las criptos como una oportunidad de realmente crecer en el inicio de una nueva narrativa de la historia de las criptomonedas, por lo que creo que es muy atractiva la oferta que pueden hacer las empresas cripto a gente que esté en el mundo web 2, porque cada vez hay más regulación y también los bancos como que facilitan muchísimo más el movimiento de dinero y también de stablecoins, porque hace unos años, o al menos hasta la fecha, porque creo que faltarán unos meses aquí en Europa, pero en Europa es algo complejo a la hora de hacer un proyecto cripto, te miran con malos ojos, los bancos fatal, entonces
Hay muchas empresas que directamente se van a Dubái o simplemente como que camuflan un poco que están trabajando en un proyecto cripto, porque si metes la palabra cripto en el proyecto, te hacen básicamente un ban general en muchos bancos y es una tristeza porque no estás haciendo absolutamente nada malo en la mayoría de los casos. Y también muchos builders de Estados Unidos se fueron de su país. Esto lo dice porque al final él tiene muchas conexiones con Estados Unidos, ya que también tienen una filial de Binance US, y él lo que ha visto es que muchos amigos suyos se han ido a Dubái, a Emiratos Árabes, a otros países, porque realmente en Estados Unidos han sido muy duros la SEC con proyectos cripto. Ahora mismo con Donald Trump, al ser pro Bitcoin, seguramente todo esto va a cambiar, pero hasta hace poco la cosa estaba muy pero que muy chunga. ¿Qué más tenemos? CZ y también Wall Street Journal con Bloomberg. Aquí hablamos de lo siguiente. Cuando CZ estuvo ahora mismo en prisión, los momentos previos, los momentos posteriores, siempre ha habido bastante polémica, porque al final ha dado mucho dinero. O sea, hablar de Binance, hablar de CZ, cuánta gente de criptos buscaba esos términos muchísimas veces. Entonces, en este caso, la prensa tradicional aprovecharon toda esa polémica para generar un poquito más de controversia y también más debate, y esto al final son visitas, engagement y dinero para estos medios. Fueron 100% en contra de CZ durante un largo tiempo. Los medios tradicionales son controlados por gobiernos. Ahora mismo no es así. Hay conferencias, hay podcasts, hay otros medios más fiables y más libres. Y esto lo dice porque la tendencia actual que estamos viendo es que el freelancer tiene cada vez más voz que los propios medios tradicionales con más dinero, que están mejor respaldados, porque al final están hablando de las cosas que los de arriba quieren que hablen. En cambio, pues un periodista libre siempre tendrá una información más libre, obviamente. Es algo tradicional, la gente mayor sigue mirando medios antiguos y eso pasa no solamente en tema finanzas, sino al final mis padres, abuelos siempre están viendo pues, más lo que es el televisión, las noticias, pero al final la gente joven ya no está viendo las noticias por ese medio, sino que lo miran por Instagram, lo miran por X, o sea, por plataformas donde al final tú escoges dónde te quieres informar, pero ya no hay una empresa arriba que te está diciendo tienes que decir esto o lo otro. Por lo que para mí hay un discurso más libre, pero tú luego también tienes que filtrar, porque hay muchas fake news, hay mucha manipulación, pero si encuentras información con rigor, habitualmente vas a estar informado de lo que realmente está pasando en el mundo. También nos decía que él tenía conocidos dentro de Bloomberg que le dijeron lo siguiente, y es que el 30% aproximado de las noticias flash, es decir, noticias que no son con investigación previa muy detallada o muy larga, simplemente es información de, vamos a poner una noticia de 4 o 5 líneas, todas estas que sean noticias flash news de Bloomberg son hechas por inteligencia artificial, o sea, cágate encima. Y también habló sobre la eficacia de Polymarket, ya que habitualmente Polymarket suele ir bastante bien a la hora de poder predecir movimientos a futuro, por lo que lo utiliza también como una fuente de información más que simplemente una fuente de pura especulación. Luego también hablamos de lo siguiente, ¿tu tiempo en prisión ha cambiado la forma en que vives y en que construyes? 100%, este tipo de experiencias siempre te cambian de alguna forma. Les sirvió para darse cuenta de lo más importante que hay, la salud, y lo segundo, la familia. Ahora es más cuidadoso, los primeros meses fuera de prisión estaba muy inactivo en X, en Twitter, y menos participativo en eventos. Es evidente, al final tienes que pasar, no un trauma, pero sí una etapa donde quieres descansar, estar con tu familia, estar más a tu bola porque has pasado por prisión. A nivel emocional, a nivel también de la imagen que has dado, pues hay muchos prejuicios y creo que es bastante interesante que si algún día pudieras pasar por una fase así, que también te tomes tu tiempo, que no tengas esa necesidad de volver a exponerte, ¿no? También hizo amigos en prisión, no tienes información exterior y tampoco no tienes internet, datos que nos dio. También tenías 15 minutos por llamada y solamente 500 minutos al mes. Te podías organizar como quisieras. También pudo enterarse del precio de BTC por amigos que le llamaban, porque al final él tenía dos televisores, o sea, tenía como dos antenas de televisión, dos canales, uno que era de deportes todo el día y uno que era de finanzas, por lo que más o menos podía enterarse de lo que estaba pasando de Bitcoin dentro de prisión por las llamadas que él tenía con sus amigos o por los medios que iba viendo dentro del televisor, porque ahí en el televisor siempre pues había pues la típica parte de la pantalla donde iba saliendo los precios del oro, del Nasdaq, de Bitcoin, y de esa forma podía ir traqueando cómo estaba yendo su evolución.
Y también en la prisión vio a Donald Trump siendo pro BTC en Nashville por primera vez. O sea, de cara al público hablando de que él era pro Bitcoin. Por lo que al final no lo pasó mal en prisión, o sea, obviamente si vas a estar mucho más tiempo, pues todo es más complicado. Al final pagó esa fianza, estuvo menos tiempo y al final pues ha quedado bien porque no ha tenido una repercusión mediática que ya no ha podido volver dentro del mercado Web3, que hay mucha gente que podía pues tacharle de simplemente manipulador, de haber pagado, o sea, no tiene una mala imagen CZ, nunca lo he visto con malas intenciones, simplemente es que cuando pasó todo esto seguramente a Binance le pilló pues en un punto donde habían hecho cosas en el pasado que no estaban del todo bien, pero no fueron con mala intención, simplemente es que faltaban profesionales, regulación y realmente hacer las cosas como ahora mismo la gente quiere, o los gobernadores ahora quieren, pero es que hace mucho tiempo nadie se fijaba en las criptos y todo era un poquito más inestable. Entonces, ¿qué más tenemos? En la mitad de la entrevista habla sobre su vida en prisión. Ahora se ríe de estar en prisión, pero no es agradable y es muy duro. Su compañero de celda hizo un doble homicidio y tenía una condena de 30 años de prisión. Cágate encima. En prisión, da igual quién seas, eres uno más. Estuvo en una prisión de baja seguridad, le pusieron ahí, hay como baja seguridad, media y alta. Puede ser que de la alta, si te vas comportando bien, te vayan bajando a la media y de la media a la baja. Eso es lo que nos comentaba CZ. Y estuvo con miedo durante todo ese tiempo. Aunque puedes hacer amigos, aunque puedas tener pues cierta seguridad porque estás en una prisión, no te quita el miedo de que a alguien se le pueda ir la pinza y que te pueda reventar un par de hostias. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, como él decía, estuvo con miedo durante todo ese tiempo compartiendo celda con ese compañero. Porque no es que en prisión en general puedas tener miedo, sino que encima estás compartiendo celda con una persona que hizo un doble homicidio. También, todos en general eran muy majos en prisión y very macho, que él lo dice en la entrevista, very macho, es decir, gente pues los típicos muy fuertes, a lo mejor cabeza rapada, muchos tatuajes, los típicos que te podrías imaginar en prisión, creo que un poco iban por ahí los tiros. Lo más difícil fue la parte mental, de pensar que se alargara su tiempo en prisión. O sea, él al final como que aceptó ir a prisión, no puso muchas pegas, no se lo tomó tampoco como voy a entrar en depresión, que rayada, porque le dijeron que estaría 4 meses al 100%, así que fue a por ello y ya, como un reto personal. Se hinchó a hacer flexiones, por eso cuando salió CZ de prisión se le dio unos pectorales bastante desarrollados, porque es que literalmente se reventaba a hacer flexiones, una locura. Y también pensamientos sobre Sam Bankman-Fried, exdirector ejecutivo de FTX, ya que ahora mismo está en prisión por todo lo que hizo, por la quiebra de la plataforma, y en este caso pues no se quiso mojar y es evidente, al final estamos hablando de un tema muy polémico, tampoco no quiso decir si era justo o injusto, pero no puede etiquetar si es justo o no es justo, no se quiere meter en ello, no le desea a nadie pasar por la experiencia de estar en una prisión, pero piensa que el mal comportamiento debe estar penado. Recalca que lo bueno de las sentencias de Estados Unidos es que son largas, pero si te portas bien puedes conseguir por 30 días de buen comportamiento 10 días menos de condena. Y también mucha gente de esta forma acaba haciendo solamente 2/3 partes de su sentencia, por lo que dentro de lo posible no está del todo mal. ¿Qué más comentamos? Opinión de Donald Trump y también de su token. En este caso, CZ no tenía muy claro que el token fuera oficial, no fuera oficial, no sabe hasta qué punto de asociación hay con el presidente, pero en este caso contento porque es pro Bitcoin y todo lo que salga de Trump pues va a ser más ruido para las criptomonedas. Cree que todo Estados Unidos debería estar contento de tener un presidente pro cripto. CZ nunca ha hablado con Trump, que es bastante raro porque muchos líderes de exchange pues habitualmente han hablado con Donald Trump, y también como empresa extranjera y ciudadano no pueden donar a ningún partido político, tampoco tenían esa intención. Él lo quería aclarar porque mucha gente como que a lo mejor pensaba que CZ o Binance iban a apoyar a Donald Trump porque ya había coqueteado con las criptos y eso al final pues le podía interesar, básicamente posicionarse como ha hecho Elon Musk, ¿no? Pero en este caso, CZ, al ser un exchange, un instrumento financiero, creo que han hecho bastante bien de no meterse en jaleos políticos. También le gusta que sea empresario y entienda a las empresas, que eso a veces, pues, según qué presidente, pues, al no ser empresario, no entiende a los empresarios y son los que realmente generan, pues, toda la economía del país y muchas veces simplemente lo que hacen es putear, es la realidad. Y tampoco no compró Trump el token, se ha mantenido bastante al margen. Entonces, ¿qué más tenemos? Liderazgo dentro de los Emiratos Árabes. Es muy inteligente todo lo que sea el país,
visionario y también dedicado, entienden el futuro y las nuevas tecnologías como blockchain o inteligencia artificial, cosa que hay otros países que no entienden nada. Dicen que van a dedicar fondos de inversión a lo que será inteligencia artificial o el desarrollo de ella, de la blockchain, pero son millones que para mí se van al pozo. Esto pasa en España y en muchos países de la Unión Europea. O sea, realmente Europa está bastante jodida en lo que es innovación y tecnologías. China va a un nivel que ni sabemos cómo van y Estados Unidos están avanzando muy rápido, pero es que Europa se está quedando en tierra de nadie. Y también tiene muy buena relación con Estados Unidos, en este caso los Emiratos Árabes, por lo que siempre hay lazos a la hora de conectar empresarios, conectar ciertas empresas, por lo que al final está muy bien el lazo que tienen estos dos países, que son países importantes. ¿Qué más tenemos? CEX versus DEX. Le hace la gran pregunta, realmente, ¿cómo él lo plantea? El entrevistador le dice que él es full DEX, yo personalmente soy full DEX, pero la barrera de entrada es importante que la gente vaya por un CEX por seguridad y por razones obvias, ya simplemente intuición, porque todo es mucho más fácil. No hay que ver un versus entre ellos y sí como opciones a escoger según la persona. Son dos diferentes puertas que puedes abrir. También nos comenta que ha invertido en algunos DEX, pero de forma personal. Y luego también sale el tema que muchos tokens cuando llegan a Binance acaban muriendo, pero él lo que quiere explicar es que Binance puede ser el exit liquidity para los inversores, pero es el inicio del camino de un developer, porque si tú tienes al final tu producto, habitualmente es como el inicio de tu segunda fase como proyecto, es como la consolidación, has llegado a la Champions, a partir de ahí ganarás muchísimo dinero y podrás seguir desarrollando. Hay mucha gente que vende los tokens, es evidente, pero sí que hay mucha gente que al final pues no sabe que pese a que el token pueda corregir, el equipo ha construido un proyecto enorme para llegar a Binance y lo habitual es que luego siga desarrollando, sobre todo a largo plazo. Por lo que, bueno, es una forma también de defenderse tras todos esos gráficos o datos que hemos visto siempre que en Binance cualquier token que se lista acaba siendo tumbado. Luego también el grupo de chat no famoso de ejecutivos. Yo esto no lo conocía, pero supuestamente el New York Times publicó un artículo de un grupo que tenían ejecutivos del sector y que había mucho beef entre Sam Bankman-Fried y también CZ. ¿Por qué digo esto? Pues porque incluso aquí la SEC o no sé si el FBI como que ha intentado entrar en ese grupo porque han pensado que a lo mejor están manipulando los gráficos, están haciendo cosas chungas, pero realmente eso lo hicieron con un motivo que ahora mismo os voy a explicar. Pero hablan de vez en cuando con otros empresarios, hay bastante competencia entre CEX y hay 10 CEX Founders y el grupo existe, por lo que no es algo inventado, que lo dijo New York Times, sino que existe un grupo de WhatsApp o de Telegram con 10 CEX Founders. Y el grupo se creó con lo que pasó con Terra Luna, con todo lo de FTX, con lo de BlockFi, cuando se lió todo eso, con Anchor Protocol también, lo que pasó es que para sincronizar el rebranding del nuevo token de Luna, para no crear confusión entre inversores, hicieron ese grupo para debatir qué ticker, qué nombre de la moneda le iban a poner a la nueva moneda de Terra Luna. Y en este caso, pues lo hablaron con ese grupo. O sea, era simplemente para intentar solucionar un poco la confusión que podría generar que cada exchange pusiera un token como quisiera. O sea, una barbaridad. El motivo real de por qué se hizo este pedazo de grupo, ¿no? Y el nombre de ese grupo de Telegram o de WhatsApp es Exchange Coordination. O sea, realmente es una historia bastante graciosa, pero dudo que sea un grupo que cada día estén hablando entre ellos. Y luego, ¿qué tenemos por aquí? Ya la conclusión final. CZ no volverá a ser el CEO de Binance. No se lo plantea y dice que ahora mismo está mucho más tranquilo y prefiere ser coach, mentor o advisor. No quiere forzarse a liderar otro proyecto. Y finalmente, vamos a por la guindilla del pastel porque CZ también se moja con unas apuestas, unas predicciones, unas señoras predicciones. Total market cap a final de año, 5 trillones de dólares. Precio top de BTC en este ciclo entre 500k y 1 millón de dólares. Y sobre todo, él ha dicho que no tendrá un perro a short term, un nuevo perro. Ya tiene uno, tenía brócoli y también pues quería dejar claro que no tendrá más perros. Al final, la predicción de CZ es bastante ambiciosa. Hemos de entender que Bitcoin posiblemente no va a tener ciclos, sino que va a ser como una narrativa totalmente distinta a nivel gráfico, porque el Nasdaq, el S&P 500, simplemente tiene tendencia alcista con sus correcciones, pero yo creo que Bitcoin cada vez más le va a costar tener esas correcciones de bear market durante 2 años de no hacer nada, sino que veremos siempre un interés constante, porque con los ETFs, con adopción, con empresas comprando, con la utilización de Bitcoin,
realmente me da la sensación de que no vamos a ver correcciones bruscas de Bitcoin. O sea, las podemos ver, pero no van a durar tanto como en un bear market, que puedan durar incluso 2 años y medio. Por lo que realmente el top de BTC en este ciclo, no sé si vamos a tener un ciclo, pero perfectamente podemos llegar a Bitcoin a tenerlo en 500k, 1 millón me parece muchísimo, pero 500k en menos de 5 años yo no lo descartaría. O sea, Bitcoin ha llegado para quedarse y para mí va a ser la típica reflexión de, ay, si hubiera comprado $1000 en Bitcoin, porque está dando esta sensación. Hay mucha gente que ya no compra porque es caro. Pues imagínate cuando sea ya tan caro que incluso ya ni lo puedas comprar en los exchanges. Que los propios exchanges ya no te ofrezcan el comprar Bitcoin. O algunos sí, porque al final alguien tiene que ser el exit liquidity, pero que sea muy limitado comprar Bitcoin, porque se convertirá realmente en una reserva de valor. La gente no querrá vender sus Bitcoin porque no querrán tener monedas fiduciarias. Esa es la realidad. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Ya veis que hemos hecho una muy buena selección de las mejores partes de la entrevista de CZ. En este caso, si os ha gustado y queréis más entrevistas de famosos, dejadlo en los comentarios y sobre todo revisar los vídeos del canal con cursos, con tutoriales, con guías de cómo ganar dinero con meme coins o con monedas o con cualquier tipo de token, porque son vídeos que aportan valor y que os servirán a lo largo de los próximos meses, incluso años. Esto es todo y nos vemos. Chao, chao.